Hola gente maravillosa, bienvenidos a mi canal, soy Nico y hoy quiero mostrar mi lugar de trabajo de nuevo porque habían algunos cambios. Iba a hacer una mudanza, llevé las plantas del trabajo a mi casa, después decidí que no, que me quedo con el gabinete y tuve unos cambios, quité algunas plantas de aquí, algunas en contrario las traje de mi casa. También mostraré algunas plantas que obtuve hace poco, unas monsteras bastante interesantes que las planté hace poco y las traje también aquí al trabajo. Vamos a ver todo, no vamos a detenernos demasiado en cada nombre de cada planta porque ya hice vídeos específicos sobre las colecciones que tengo en el lugar de trabajo. Vamos a comenzar, espero que sea interesante el vídeo. También podéis suscribirse a mi Instagram, Nico en Jungle, dejar un like, un comentario y suscribirse a este canal. Vamos a comenzar. Aquí amigos podéis ver todas las plantas que tengo en el gabinete. Vamos a ver todos los cambios, las novedades y vamos a comenzar en este rincón con esta planta preciosa, la Philodendron Imperial Green. Una planta que en su tiempo tuvo muchísimos puntos de crecimiento nuevo y ahora está bastante frondosa porque cuando dio esos puntos de crecimiento las hojas empezaron a salir muy pequeñitas. Pero ahora veo que el tamaño de las hojas se ha aumentado y se ve bien. También traje esta estantería de IKEA, que es colección Beatsho, creo que se llama así. Antes la tenía en casa, la usaba para poner mi colección de las sansevierias en alguna parte, pero después la traje aquí, puse las toallas, alguna decoración que yo hago de vez en cuando, algunos platos, algunas botellas decorativas. A veces se despierta un diseñador que vive dentro de mí. Aquí está otro grupo de las plantas. También puse esta lamparita, es una lámpara para el crecimiento de plantas, aunque esta en concreto es muy poco potente y la uso más que nada para dar este colorcito así violeta, sobre todo por la tarde se ve bonito este rincón, un poquito así como acentuado. Está la planta de Philodendron Narrow Escape, una planta preciosa que florece con frecuencia, ya está otra vez a punto de florecer. Las flores son de color bastante bonito, como rojo, bastante llamativo, así que nunca las corto y las dejo florecer. Pero la floración no le molesta mantener el tamaño de las hojas siguen siendo bastante grandes. Aquí está un grupo de las calateas, hoy nos vamos a parar con los nombres, también hay un actinante que está aquí, pero están creciendo bastante bien. Todas las plantas están plantadas con el sistema de autoriego vía mecha. El 95% de las plantas que tengo en el trabajo están plantadas con este sistema, con el sustrato distinto. En concreto, estas plantas están plantadas en una mezcla entre turba de coco con sustrato mineral lechuza pon. La combinación unos 60% de turba y 40% de lechuza. Puedes ver que siguen creciendo, aumentando el tamaño de las hojas. Las hojas no se estropean con este sistema de autoriego y las plantas se ven bastante frondosas y bastante bonitas en mi opinión. Vamos a seguir por la parte de abajo y vamos a ir subiendo poco a poco. Aquí está un jarrón con esta dracena, también la llaman bambú de suerte. La encontré en la calle al lado de cubo de basura. Alguien las tiró, estos tronquitos. Los tronquitos estaban tirados en el suelo, yo los traje, recorté los puntos de crecimiento que tenían, que estaban bien estropeados, y empezó a rebrotar de nuevo. De momento está incrementando el tamaño del sistema de las raíces, y cuando tenga buenas raíces las voy a plantar en una maceta. Hay una aglonema aquí también que está sacando crías, una cría, otra cría, están por ahí. También unos esquejes de Epipremnum manjula. Los planté así al recortar la planta madre y están creciendo. Una Philodendron Ring of Fire, que está sacando hoja nueva también en el sistema de autoriego y está sacando otra hojita. Está súper bien con este sistema. Aquí está mi orquídea ludicia, aunque no parece mucho a una orquídea, es una orquídea. Estuvo floreciendo. Quien sigue mi canal desde hace algún tiempo podría haber visto la floración muy abundante que tenía. Tenía muchísimas flores blancas, después las recorto y lo que hace es empieza a rebrotar los puntos de crecimiento nuevo en el tallo, ¿vale? En el tallo aparecen puntitos de crecimiento nuevo, así que la planta sigue viva después de floración y rebrota. Aquí hay un par de calateas más.
Dos calateas que en su tiempo las traje moribundas de Madrid. Las compré literalmente por pena, pero han superado todas las pruebas de la vida y ahora están creciendo muy muy bien. No paran de dar los puntos de crecimiento nuevo. También estuvo floreciendo en su tiempo. Esta calatea en concreto se llama Electric Shock. Es muy grande la maceta, ya habrá que cambiarle la maceta porque yo veo que necesita aumento de tamaño de la maceta. Aquí está otra que se llama White Fusion, preciosa también. Le recorté casi todas las hojas viejas con las que vino. Tenía las hojas muy estropeadas, pero no para de crecer y dar puntos de crecimiento nuevo. Me encanta esa variedad, es muy muy bonita, muy llamativa, preciosa. Está creciendo aquí, podéis ver. Y ahí abajo tengo para la venta, por cierto, si alguien vive en Gran Canaria, me podéis escribir por mi Instagram y yo vendo algunas Alocasias macrorhizas plus. Tengo bastante, aún me quedan bastantes. Esta la dejo para mí porque me gusta mucho. Las demás también son muy bonitas y están a la venta. De vez en cuando saco algunos cormos. Por ejemplo, aquí podéis ver este mini invernadero que hice para los cormos de Alocasia de diferentes variedades. Las siembro y espero que crezcan. Y van a la venta porque hay que pagar algunos gastos porque mantener esa colección no es nada barato, amigos míos. Es bastante carillo. Aquí en la mesa la mayoría de las plantas son ollas, pero aquí tengo peperomia también, roca oscuro, olla longifolia que tiene las hojas muy bonitas, parece a bambú, una planta bastante interesante. También está la olla chouque, que la compré en uno de los viveros locales en su tiempo. Tuve suerte de comprar una plantita ya bastante grande, pero ha crecido mucho. Tiene las hojitas bastante aterciopeladas y muy muy rígidas. Bastante bonita la planta, también me llama mucho la atención. Otra olla que es Pubicalex Red Buttons, una planta muy bonita que le puse un soporte doble de bambú, así como hice como una cruz y así puedo seguir envolviendo la planta en este soporte con bastante comodidad. También tengo otra planta que parece mucho a una olla, aunque no lo es Stephanotis, que también vive en el sistema de autorriego y tiene unas flores preciosas. Actualmente no está floreciendo, igual que la peperomia parece un poquito a la olla, ¿verdad? Pero la planta de Stephanotis parece aún más a una olla. Las flores huelen mucho a jazmín, pero ahora actualmente no está floreciendo, pero espero que en el futuro florezca otra vez. Aquí está olla Macrophylla albomarginata, también es muy bonita y muy grande, estuvo floreciendo, pero ya dejó de florecer, pero no le corto, no hay que cortar los puntos de floración porque va a rebrotar de nuevo ahí unas flores nuevas. Las hojas son muy rígidas, brillantes, bien bonitas. Mirad qué tamaño tiene la hoja. Es muy muy grande la hoja de la planta, me encanta. Todas mis ollas están plantadas con el sistema de autorriego vía mecha en el sustrato mineral lechuza. Completamente toda la colección está plantada así. Aquí está la olla bella, que está floreciendo también, me encanta. Desde hace más o menos 3 semanas que comenzó a florecer y las flores no se caen, no les pasa nada, literalmente se quedaron congelados en el tiempo, estas flores. Y es curioso porque cuando yo estuve haciendo mini mudanza, llevaba las plantas para la casa, la planta estaba llena de los capullos y ninguno de los capullos se cayó. Me refiero que aguantó perfectamente la mudanza, no le molestó para nada este movimiento porque suelen reaccionar sobre todo a las flores. Cuando la planta empieza a coger una flor, si la movemos incluso de un sitio para otro, en la misma habitación, la flor puede caerse. Pero con la olla bella no pasó. Aquí está otra olla que en su tiempo me regalaron un esqueje para un pedido que hice y no sé su nombre, pero las hojas son muy rígidas, muy brillantes y muy muy bonitas en mi opinión. En la parte superior de la estantería también está otro grupo de las ollas. No vamos a nombrarlas todas porque no hace mucho salió un vídeo con la colección completa donde nombro cada planta. Simplemente vamos a verlas cómo están creciendo. Están sacando muchísimos puntos de crecimiento. Es la parte de las ollas que no me gusta mucho porque son bastante caóticas y siempre tienes que buscar. Por ejemplo, este ya se enredó en el soporte de otra planta y al tirar, por ejemplo, sin darse cuenta, tirar de una maceta, puedes llevar la otra contigo. A mí me ha pasado alguna vez.
Así que ahora a la hora de regar siempre tengo que controlar muy bien cómo están las plantas. Aquí está la otra olla croniana esquimo que está floreciendo los últimos 5 meses. Huele a jazmín también, a jazmín y alguna fruta, un poquito a miel. Cada vez que entro al gabinete siempre lo primero que noto es este olor. Está manchando un poco todo porque las flores se secan y se caen por todos los lados, pero me encanta porque está llena de flores, es muy bonita. Si queréis tener una olla que florece mucho, os recomiendo olla croniana esta, esquimo. Mini Bell Splash, también olla bonita. Y más plantitas de tamaño más pequeño de momento, o Bovata Splash también. Por ejemplo, también tengo olla bella variegada, que está aquí. En su tiempo la compré en un tallito así pequeñito. Ha crecido bastante, dio varios puntos de crecimiento nuevo y lo que pasa es que está a punto de florecer ahora, a pesar de que es muy pequeñita la planta y muy joven, está ya con ganas de florecer. Aquí está Kentiana Lorelin, perdón, olla villosa. En mi opinión también es muy bonita, una planta bastante interesante con hojas terciopeladas y muy brillantes. Esta planta, por ejemplo, no quiso crecer según la compré, sacó las hojas de otro tipo, pero bueno, también se ve bastante bonita. Las hojas han salido demasiado brillantes. A veces pasa a las plantas que no crecen según tienen que ser, ¿no? La genética tiene alguna mutación. Olla Burtoniae también es preciosa. Las hojas con el tiempo se vuelven más verdes, pero cuando las hojas son jóvenes tienen distintos colores y diferentes tonalidades entre rosa, verde, amarillo. Se ve bastante interesante. Olla croniana, también una planta ya bastante madura, bastante grande, que sigue creciendo hacia abajo. Es muy larga ya la planta. Las hojas son muy ásperas, muy rígidas también. Otra hojita que se llama Ischiliana variegada. Piestolepes, por ejemplo, también aquí tengo otro ejemplo de la planta que no quiere crecer según la compré. Es Olla Argentea Princess. Aquí también están dos variedades de olla polinera, una polinera Braget y otra polinera variegada. Me encantan las polineras, son variedades de olla muy bonitas, preciosas estas plantas. Ya está sacando un punto de crecimiento, tengo que ayudarle para que no se estropee. Hay más. La verdad es que la estantería no está demasiado arreglada. Como puedes ver, es un poquito caótica. La conosa amarillo, una planta que también en mi opinión es preciosa. El color que tiene, las hojas son muy llamativas y muy decorativas. Por momentos la cámara pierde la concentración, ¿no?, de la imagen. Lo siento porque hay muchos objetos y no sabe dónde centrarse la cámara. Aquí hay más ollas. Tengo que mover esta un poco para que no tape la más pequeña. También tengo algunos esquejes de esta olla. Por ejemplo, tengo esquejes para la venta también porque la podé y tiene muchísima planta. Olla creo que se llama Marilyn. Archboldiana, esta olla por ejemplo en su tiempo sacó las hojas nuevas y tenía un color rojo intenso, muy bonito. Ahora ya se vuelven un poquito más normales, digamos, más verdes. Pues así amigos se ve esta estantería. Como ya dije antes, es de IKEA, es bastante práctica, caben muchísimas plantas. Ya he probado con distintas plantas esta estantería, la verdad es que es muy práctica. Y lo que me gusta es que también los estantes son de cristal, que entra mucha luz, que no tapa la parte de abajo, digamos, las plantas que están más abajo no se tapan. Aquí está una cómoda, que también es de IKEA, ahora está menos poblada. Muchas plantas las pasé hacia adelante a otra zona, la voy a mostrar más tarde. Aquí están dos macetas con esquejes de Monstera albo. En su tiempo compré esta planta y me creció bastante y la podé. Hice muchos trozos, muchos esquejes y dejé para mí dos macetas. En cada maceta hay tres esquejes. Esta planta en general no tiene las hojas muy grandes, van a aumentarse el tamaño, pero yo quiero tenerla muy frondosa, así que dejé tres esquejes en cada maceta y el resto de los esquejes ya vendí. Me queda solo un esquejito para la venta.
Lo demás ya está vendido, pero la planta en sí es muy bonita. También está plantada en el sistema de autorriego vía mecha en el sustrato mineral lechuza. Sobre el sustrato podéis leer en Google, porque me siguen preguntando los ingredientes del sustrato. Yo creo que lo podéis buscar en Google, amigos. Los ingredientes. Aquí está otra alocasia, la planta madre de muchísimas plantas, de muchísimos cormos que saqué de ella. Le cambié la maceta hace poco, aún no ha cogido bastante rigidez la hoja, pero he sacado, no sé, una barbaridad de crías de esta planta. Es una alocasia muy generosa. Por ejemplo, todas estas plantitas que vistes antes son las crías de ella, ¿vale? Y cuando la cambié de maceta, no quise sacar nada de cormos porque tiene como 20, 30 cormos más dentro. Pero no sé qué hacer con ellos porque ya no tengo espacio para propagarla. Aquí está otra alocasia que es preciosa, que también la planté de un cormo en su tiempo y me creció ya bastante. Es una alocasia longiloba silver y las hojas se vuelven súper, súper bonitas, así plateadas como lechosas, muy, muy bonitas. La hoja joven presenta más tonos verdes y es más brillante, pero con el tiempo se vuelve más plateada. Es de las alocáceas que crecen muy grandes, muy altas. Y aquí vamos a ver de nuevo las ollas. No vamos a parar en cada una como hicimos antes tampoco. Por ejemplo, aquí está olla sabá, que tiene las hojas muy aterciopeladas y muy bonitas. Por ejemplo, a esta olla le aumenté el tamaño del soporte. Lo hice más grande, simplemente pegué un soporte con el otro, con la cinta adhesiva, para darle más altura. Y yo veo que está a punto de florecer también. Por ejemplo, esta olla es preciosa, yo la planté y cambié la maceta hace poco, le hice un soporte doble, como podéis ver cruzado, y también aumenté el tamaño del soporte. En general, a mí me gustaría dejar todas las ollas así como esta, digamos, es como un ejemplo perfecto, porque así puede crecer más alta, la puedo enredar y si ya sale fuera del soporte ya lo puedo recortar, podar y vender los esquejes, las crías, pero la planta en sí me encanta, tiene un color muy bonito y las hojas también pueden ponerse un poquito más rosaditas con el sol. Aquí está la olla Caistofila o Calistofilla, algo así. También yo veo que quiere florecer. Esta hoja, por momentos, esta olla, por momentos la hoja pierde la rigidez. No sé qué, por qué pasa, porque tiene suficiente agua, pero algunas hojas son más duras y otras son más blanditas. No sé por qué, porque las raíces imagino que la tienen bien, porque si está a punto de florecer, y yo veo mucho punto de crecimiento nuevo. No sé, amigos, si os pasa lo mismo, me podéis comentar si vuestra olla calistafilla se comporta igual. Otra olla preciosa que me encanta, que se llama Germany, Alemania. Tiene las hojas muy, muy bonitas. Me encanta la textura, porque no es una hoja así muy lisa, es una hoja con textura, es mi debilidad en las ollas. Y el color también es muy bonito. Así es esta olla. Y hay más, claro que hay más. Hay más plantas. Ahí está la olla eretrina, esta pequeñita. Pubicalex Silver Ghost Pink, algo así se llama. Es el Pubicalex Pink Silver Ghost, algo así. Y está floreciendo. La verdad es que las Pubicalex tienen unas flores muy bonitas. Aunque este ya está a punto de dejar de florecer, pero por ejemplo, aún mantiene bastante flores. Las podéis ver. Son de color rosa, de ahí viene este nombre Pink. No tiene olor, es para la gente, por ejemplo, si no queréis tener olores intensos en casa con las ollas, esta es perfecta porque no huele a nada. Y si huele, yo no lo noto. Comparando con las otras ollas que tengo, las flores son muy, muy bonitas. También le aumenté el tamaño del soporte y yo creo que lo he agradecido porque está sacando más tallos, más puntos de crecimiento. Es muy bonita la planta. Ahí podéis apreciar la flor como es. Porque en las flores estas grandes están giradas hacia la ventana y no puedo girarlas. Aquí está otra olla que también yo veo que quiere florecer. Sigelate Silver, ahí podéis ver que está sacando las flores, la planta. Esta variedad, por ejemplo, también es bastante grande, de estas hojas así grandes.
amplias, muy bonita. Al lado de ella está olla que se llama Larisa. Larisa es muy bonita, las hojas nuevas son un poquito así bronceadas. Esta olla en su tiempo le cambié la maceta cuando la llevé a casa, por cierto. Una de las pocas plantas que cambié de maceta es Guningadin, la variedad, y también le puse ese soporte doble. Como puedes ver, la puedo enredar con facilidad y la verdad es que es súper práctico. Lo recomiendo para todos tener un soporte así, no solo un arco, sino dos. Este es mucho más cómodo y mucho más práctico para mantener la planta en buen estado. Aquí desde hace tiempo que tengo que cambiar la maceta, esta olla caudata Gold ya lo está suplicando, pero de momento está sacando el crecimiento nuevo y yo no lo hago porque si no, si le cambio de maceta puede ser que eche y pierde las hojas nuevas, las hojas jóvenes. Aquí está una hojita también que la compré y no quiso crecer según la vendieron y sacó un tallo bastante largo y hace poco lo regalé a una chica, a una espectadora de mi canal que se llama Marta. Saludos Marta, si ves este vídeo. Vino a comprar un par de esquejes de olla bella y le regalé un esquejito de esta planta porque salió como el crecimiento de olla carnosa, carnosa normal. Así se ve este rincón, amigos, toda esta zona. Hoy está un poquito nublado, esto me permite grabar el vídeo porque si no entra muchísima claridad por las ventanas. El gabinete está en la planta baja, por eso tiene esas rejas. Toda esta zona se ve así. Y cuando hay mucho sol, literalmente no se puede grabar nada porque se queda todo súper opaco. Vamos a seguir porque hay muchas más plantas, amigos. Aunque yo intento ir bastante rápido, hay muchas más plantas para ver. Aquí está una alocasia que se llama Alocasia Friedeck, que también hace poco saqué nuevos cormos. Saqué 8 cormos de esta plantita que también es generosa para las crías. En su tiempo vendía varias crías de ella, algunas ya crecidas, algunas aún en cormo, y ahora tengo 8 más para la venta. Si vive en España, en Gran Canaria, me podéis escribir. Vale, aquí también está la Alocasia Antoro Velvet. Tiene las hojas aterciopeladas, negras, casi negras, un verde muy oscuro también. Todas las alocasias están plantadas con el sistema de autoriego, como dije antes. Otra alocasia que aún no quiere crecer bien porque la planta madre está un poquito feilla. Esta hoja nueva yo le tenía muchísimas esperanzas que saliera bien y salió otra vez rara. Aunque yo la saqué esta hoja, la hoja la sacó cuando yo estuve de mudanza. No sé si eso afectó. Aunque las crías se ven muy bien, las crías son muy bonitas, ha sacado muchísimas. Tuve que parar un momento por una llamada y seguimos. Mis aglaonemas. Las aglaonemas en su mayoría ya las bajé a los niveles más bajos, mostraré más adelante porque a mí me parece que así se ven más bonitas, se ven más frondosas. No vemos los troncos, vemos solo la parte de las hojas, el follaje, muy bonito, son plantas elegantes, digamos. También con el sistema de autoriego están plantadas. Mi grupo de semiaculcas, semiaculcas variegada, que en su tiempo sacó una hoja con muy poca variegación y se convirtió en una hoja verde y esta salió mucho más clara y se mantiene el color llamativo. Me gusta mucho. Tengo un par de macetas que quiero unir con semiaculcas Sensi, variedad compacta. Tengo esta planta enorme de semiaculcas Raven. Todas las semiaculcas están plantadas en el sustrato mineral sin sistema de autoriego, una de las pocas plantas que no tienen ese sistema. La grande la riego cada 25 días y las pequeñas cada 15-18 días más o menos. Otra semiaculca que es variedad compacta, en su tiempo me la trajo un amigo como planta que se llama camaleón, pero perdió la variegación y se quedó completamente verde, pero no crece grande. Y aquí podéis ver otro grupo de las ollas que yo tengo en mi gabinete. Están creciendo aquí, todas con sus soportes. Las mesitas me ayudaron para no ponerlas tan pegadas una a otra. Todas tienen sus puntos de crecimiento. Esas son las ollas que obtuve no hace mucho. Yo hice un vídeo mostrando cómo las plantaba con ese sistema, explicando todo. Vale, esta se llama Aseg Long Leaf. Una variedad interesante, hay que moverla un poquito porque una de las hojas está demasiado pegada a la ventana. Hay que quitarla de ahí porque si no la hoja empezará a estropearse.
Por eso tengo que pasar de vez en cuando por el gabinete y controlar todo. Así estará mucho mejor. Al lado está Oya Meredici, que es preciosa también, súper grande, tiene las hojas enormes a la izquierda de ella. Y aquí están dos variedades de Oya, no me acuerdo el nombre, fíjese, Danang, se llama una Danang y otra es Splash. Crasipitiolata, dos distintas variedades que han crecido mucho. La verdad es que Crasipitiolata crece muy rápido. Esta olla también sacó una hoja nueva y si no sacará más hojas en ese tallo la voy a podar porque no me gusta mucho cómo se quedó de momento. Las otras también están creciendo. Mi undulata que sufrió la mudanza porque la atacó trips, no sé si al llevarla de un sitio para otro a pasar por la calle la atacó trips y le estropeó bastante una de las hojas más bonitas que tenía, me dio muchísima pena, tuve que fumigarla para salvarla del bicho, a ver si el foco, a ver, ahí puedo mostrar un crecimiento nuevo que salió en el medio, que va a dar un tallito nuevo. Y la verdad es que esa planta también necesita doble soporte, ese cruzado, y aumentar el tamaño del soporte original, porque tiene un tallo súper largo que necesita un soporte. O la voy a pegar de momento hacia la ventana, como hice con otra soya. Tengo que pensarlo cómo hacerlo mejor. Esta también está creciendo, es una de las nuevas, aunque ya últimos 2 meses creo yo que no compro más soyas. De momento he parado con la compra porque tengo ya demasiadas. Yo creo que tengo como 80 variedades y para mí es más que suficiente. Esta también ha crecido mucho porque la compré muy chiquitita hace 2 meses y ya tiene muchas hojas nuevas. Nova Ghost, súper bonita la variedad. Y aquí están las plantas que yo dije que iba a mostrar, las plantas nuevas, la adquisición de monsteras, Monstera Mint. Son pequeñas de momento Monstera Mint, pero podéis buscar las imágenes en internet, es preciosa, es una planta muy muy bonita. También las planté en el sustrato mineral con el sistema de autoriegos, sin pensarlo más. Monstera Thai Constellation. En su tiempo tenía la planta muy grande, la vendí, porque a veces pasa que ya no tienes espacio para la planta o te aburre, pero esta salía bien económico y la compré. Y hoy Marilyn Yellow, Aurea Yellow Marilyn, algo así, Marilyn Yellow. También otra monstera que tiene hojas muy bonitas. De momento cuando son pequeñas no se aprecian tanto, pero con el tiempo empezarán a dar hojas grandes. No sé dónde las voy a colocar, pero de esto ya pensaré mañana, porque hoy ya no sé qué hacer con ellas. También tengo una monstera muy grande, monstera deliciosa. También la planté en el sustrato turba de coco con lechuza, este sustrato mineral, con el sistema de autoriego. Y empezó a crecer muy muy bien, porque en su tiempo me estuvo dando problemas, pero desde que le cambié el sustrato y el sistema de riego, empezó a crecer muy sana sin darme ningún problema. Cuando tenemos colección grande, yo creo que minimizar el esfuerzo a la hora de cuidar las plantas es súper importante, porque si no te quedas quemado y no tienes ganas de nada, porque si tienes que pensar cada vez cómo regar cada planta, a ver si le he hecho mucha agua, a ver si le eché poca agua, es para volverse loco. Y aquí está un grupo de las aglaonemas. Esta, por ejemplo, hace poco le cambié la maceta, es muy bonita. Y aquí, como ya dije antes, las bajé un poquito porque antes estaban en la mesa y ahora están aquí en este mueble de IKEA, también lo mostraré más en adelante. Y se ven bien bonitas, no se ven tanto los troncos, más que nada podemos apreciar la belleza de las hojas. Las hojas son realmente muy bonitas. Y lo que me gusta de las aglaonemas, esta por cierto está sacando una cría. Lo que me gusta de las aglaonemas es que no las comen insectos. Solo la cochinilla puede aparecer en la aglaonema, las demás nunca he visto, ni ácaros, ni trips, ni ninguna otra cosa. Pero cuando tienes solo un bicho como cochinilla, digamos, es más fácil que tener toda la combinación de los insectos. Como podéis ver, así, cuando estaban en la mesa se veían más así. El tallo, ¿no? Con las hojitas hacia arriba, no se apreciaban tanto las hojas, pero ahora se ven mucho mejor. Ahora yo disfruto de la vista de la planta. Y las puse en estos muebles de IKEA, son como banquitos. Los recorté un poquito las patas para tener el tamaño que necesitaba, eran más altas.
Y también tenía unos trozos de vidrio así como guardados, como cristales, que los puse encima para aumentar un poquito la superficie. Y así se ve este precioso jardín. Aquí están dos plantas más. Este es Spathiphyllum, también lo llaman cuna de Moisés. Dos variedades variegadas que tengo. Esta la compré hace 3 años más o menos, cuando aún no las tenían mucho a la venta. La conseguí en Sevilla, un chico me la trajo ahí. Y desde ahí me empezó a volver loco con las hojas, porque siempre se le secaban las puntas y todo, pero desde que le cambié el sustrato y la planté en el sustrato lechuza, empezó a crecer muy bien. Y como podéis ver, hay muchísimas flores. Muchas flores, se recuperó súper bien y ahora no me da problema ninguno. Y otra variedad que la compré en un vivero local. Del principio tenía las hojas bastante estropeadillas y le costó mucho tiempo, yo creo que como 6 meses estuvo parada sin dar ni una sola hoja, pero ahora está rebrotando hojas nuevas y podéis ver qué bonitas que son, qué colores tienen. La verdad es que con las plantas podemos aprender mucho sobre la paciencia, qué paciencia hay que tener con las plantas. Yo pondría un par de plantas más, ahí, pondría más plantas de estas Spathiphyllum variegata, pero no consigo ninguno, así que de momento tengo solo dos. Aquí también hay más aglaonemas, todas son bonitas, algunas son más verdes, algunas tienen las hojas más rojizas. También está este mueble, como podéis ver, ese banquito. Única aglaonema que no está plantada con este sistema es esta, Aglaonema pictum, tricolor. Las demás están plantadas con el sistema de autoriego. Esta la planté en turba de coco con lechuza y una maceta transparente para ver cómo están las raíces. Y se siente bastante bien. Y ya la tengo como 5 o 6 meses como mínimo. Hay más plantas. Aquí está una que me está dando un poquito de dolor de cabeza porque como podéis ver ahí está sacando muchos puntos de crecimiento nuevo y se abre como una rosa, así como un loto, ¿no? Yo espero que con el tiempo estas partes de crecimiento nuevo taparán estas zonas porque las hojitas viejas quieren ya estropearse. Espero que se ponga más frondosa y no se quede así como abierta con todos estos tallos a la luz. Otra aglaonema que no para de florecer. Algunas variedades no sé por qué no paran de florecer. Otras no florecen nunca, aunque todas tienen las mismas condiciones. Digamos que por el estrés puede ser que empezó a florecer. No, están en las mismas condiciones. Por ejemplo, esta tiene muchísimas flores y lo que pasa cuando florece, aunque le cortes todas estas flores, lo hago de vez en cuando, el tamaño de la hoja se disminuye. Como podéis ver, las hojas se vuelven más pequeñas porque la planta pierde muchísima fuerza para sacar la flor y eso no me gusta, pero es inevitable. Aquí están dos aglaonemas de variedades verdes con las hojas verde plateada. Seguimos, aquí están mis crocs que uso para el trabajo, que son súper cómodos. Aquí vemos 3 Epipremnum, Manjula, Neón y sí, ese es Enjoy, este es Neón y este es Manjula o también la llaman Happy Leaf. Yo creo que es la misma variedad, solo que tienen dos nombres distintos. Están aquí debajo de la mesa y yo las quiero mantener en el suelo para que las hojas sigan así creciendo por el suelo, pero en esta zona no creo que sea posible porque aquí se cambian mis clientes. También tengo una planta de araucaria, que es una planta bastante fácil de cuidar. No tiene el sistema de autoriego y la riego más o menos una vez a la semana y la pongo en este cubito de basura cuando no hay clientes ni nada. La pongo para que esté más alta, para que le dé más claridad. Aquí en esta zona, como hay perchero, cuando tengo clientes la meto más para adentro para que no moleste a la gente. Pero cuando no hay nadie, la pongo en este cubo y recibe mucha claridad y de momento yo veo que está creciendo bien. Está bien. Nos queda poco, amigos. No sé si alguien sigue viendo el vídeo. Comentadme si lo seguís viendo. Aquí está una... Es única planta que vive fuera. La inquilina. Está mi crásula, que dentro de mi casa no quiere crecer bien. Y aquí la saqué para afuera. Y está bien.
¿saben? Como las hojitas tienen esos puntos, no sé si es bueno o malo para esta planta, pero no la veo sufriendo, porque yo veo que sigue creciendo, las hojas tienen buena rigidez y vive fuera y le encanta. Yo la riego más o menos cada 2 semanas, está atada con cinta adhesiva ahí en la reja. No creo que nadie la lleve, pero por si acaso, por si me cae ahí, no sabré salir a este patio interior. No tengo acceso. Aquí está una begonia muy muy bonita, muy frondosa, que está floreciendo actualmente y no pensaba yo que me iban a dar tanta alegría esas flores, pero son súper súper simpáticas, así pequeñitas, rosas, con ese punto amarillo en el centro. Me parecen muy llamativas las flores. Y también tiene otro punto de floración en otro tallo. Está plantada en el sistema de autoriego vía mecha, en turba de coco con el sustrato mineral lechuzapón. La combinación son más o menos 70 por 30. 30 de turba, 70 de turba, 30 de coco. Y vía mecha consume muchísima agua. Aunque, por ejemplo, las begonias de cañas, he leído que no necesitan mucha agua, pero las que he visto yo que no tienen mucho acceso al agua, tienen los tallos y un par de hojas, dos, tres hojas y mucho tallo. Y aquí, como podéis ver, está llena de hojas, está súper frondosa y bebe muchísima agua. Literalmente cada 3 días tengo que echarle agua porque si no se le acaba enseguida en el depósito. Y tendré que cambiar pronto la maceta para darle una maceta más grande y el depósito más grande para el agua, porque me iré de viaje y al ir de viaje no sé cómo aguantará ese tiempo sin regarla. Pero aquí está la preciosidad, me encanta. Es muy, muy bonita y muy frondosa esta planta. Vamos a seguir viendo las demás plantas. Aquí tengo otra begonia que me la regaló un amigo mío que vino de Polonia de visita y me trajo unos esquejes de esa begonia que no sabemos exactamente el nombre, también es una begonia de caña, se llama como Snowstorm o algo así, pero es preciosa, me encanta el color. Me trajo un par de tallos que también los puse en un invernadero y después lo planté con este sistema de autoriego vía mecha en la misma combinación de sustrato. Y mirad qué belleza, es una belleza total. Las hojas son impresionantes. La verdad es que las begonias son unas plantas muy bonitas y si sabemos cuidarlas, crecen bien. También me trajo esta begonia en otra visita, al mismo tiempo, me la trajo después. También es una begonia de caña, me trajo un par de esquejes y me parece ser muy muy bonita. Pronto la voy a pasar al sustrato y darle este invernadero para que se agarre bien en el sustrato. Las hojas son muy muy llamativas también, como podéis ver. Otra begonia de caña, preciosa en mi opinión. También son dos tallitos, así que la planta ya va a ser desde el principio bastante frondosa. Y más aglaonemas. Una aglaonema chiquitita. Esta sacó una cría preciosa que parece mucho a la planta madre. Me encanta. Por cierto, hace poco estuve vendiendo unas plantas, unas aglaonemas. Y la verdad es que me las compraron súper rápido. Tenía algunas repetidas y saqué algunas crías. Por ejemplo, de esta en el futuro voy a sacar más crías. Y la misma persona llevó todo. Yo ofrecí a varias personas y la primera me escribió y dice, mira, yo voy a llevar todo. Y le vendí lo que me sobraba. Aquí está la Alocasia scalprum. También la planté de un cormo. Me encanta la textura y el color. Una de las alocasias preciosas en mi opinión porque la textura es increíble, increíble. Ahí también están los cormos de Alocasia Frydek, las que saqué hace poco. Están ahora en el sustrato con el musgo y perlita, enraizándose en mini invernadero, así para cada plantita. Más aglaonemas, aglaonema que me la regaló una amiga que la compró de Tailandia, desde Tailandia llegó y se llama Mahagen, creo yo, esta planta. Y no ha sido ni adaptada ni nada y yo la planté enseguida en este sistema. Incluso tenía cochinilla, tuve que tratar la cochinilla, desapareció gracias a Dios y está súper bien. Pero yo veo que también está a punto de florecer. Es que una pereza de aglaonemas esta floración no me gusta para nada, pero las hojas son muy muy bonitas de esta planta. Mirad qué bonitas, son como bronceadas.
Súper interesante el tono de la hoja, no es muy común. Otra aglaonema también que es muy simpática. Las últimas hojas no sé por qué les salieron casi, no casi completamente amarillas. No sé cómo va a sobrevivir con este tono porque un poquito de verde le iría bien. Vamos a ir viendo cómo va a ir creciendo porque no sé si tienen capacidad de vivir con las hojas así sin clorofila. ¿Verdad? Mirad, la verdad es que no sé. Un poquito de verde, hija. Venga, hay que sacar un poquito. Porque eso que es, esas hojas completamente casi blancas. No sé yo, tengo un poquito de preocupación por ella. Aquí está otro esqueje de Monstera albo marginata. Es otro esqueje que yo lo tengo a la venta porque me sobra. Bastante bonita, pequeña, ya está plantada con el sistema de autoriego también. Más aglaonemas, por ejemplo, estas en concreto no tenían buenas raíces y las planté en el sistema de autoriego pero con turba de coco y lechuza. A ver cómo van a estar, porque he notado que en lechuza pura, si la planta tiene muy pocas raíces, que las raíces están muy débiles, la planta no crece bien, incluso puede morir. Y hay que tener cuidado también con el tema de echar agua en el depósito de abajo. Yo siempre he hecho muy poca agua, literalmente uno o dos dedos de agua y ya está. No echamos mucha agua para no sobrecargar la planta. Otra aglaonema que es muy bonita también, tiene un color súper interesante y tiene una flor para sorprendernos. Yo veo que se le quemó un poquito una hojita, probablemente cayó agua encima de la hoja y por el sol se quemó, hay que tener más cuidado. Pero las hojas son bien bonitas son las hojas y también está sacando una cría ahí. Otra begonia que se supone que iba a ser variegada, tenía que tener variegación rosa, pero algo pasó mal, no según lo previsto y creció simplemente así hoja verde brillante. Pero bueno, también se ve bonita así, con la variegación sería más bonita, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Mientras está sana es lo más importante para mí. La plantita interesante está sacando crecimiento nuevo y la hojita esta que está en el medio del camino del crecimiento empieza a secarse y caer poco a poco. Y la última planta que nos falta para ver, una de mis favoritas también, otra begonia de caña que es muy grande y muy frondosa, amigos. Podéis ver la belleza de esa planta, el color de las hojas es increíble, increíble la planta, me encanta. Esta planta ya le estoy dando unos soportes de estos que se usan para las orquídeas porque por el propio peso de la planta no aguanta y empieza a inclinarse demasiado. Ya veo que falta un soporte más para un tallo que está pegado hacia la ventana que tengo que soportarlo también para ayudarle. Así es la colección. Todas mis plantas en el trabajo. En casa tengo muchas más plantas, pero en casa tengo casi todas son suculentas. Pues así yo quiero dejarla. Le pondré ahora al terminar el vídeo, le pondré el soporte. Quedará mejor la plantita. Bueno amigos, así ha sido el vídeo. Espero que haya sido interesante y por lo menos para alguien haya sido útil. Intenté explicar un poquito el sistema de regar, de plantar las plantas para que estén frondosas y sanas. Nos vemos en los próximos capítulos de Mi Jungla Urbana. Como ya os dije, podéis suscribirse a mi Instagram y si tenéis alguna pregunta, alguna duda, ya alguna gente me escribe por ahí preguntando cosas. Yo cuando tengo tiempo siempre respondo. Nos vemos en los próximos capítulos. Cuidaos mucho, mando saludos y un abrazo grande. Hasta la próxima. Adiós.